Buenas tardes, nosotros somos el equipo 3. Nuestro equipo está conformado por su servidor David y por mi compañero Marco Isaías. Y a continuación vamos a exponer los puntos 2.5 y 2.6, que son características y familias de los lenguajes. Bueno, en este caso yo voy a presentar las características de los lenguajes. Vamos a empezar con su representación. Todos sabemos cómo se representa un lenguaje de programación. Se representa mediante símbolos, mediante cadenas, mediante objetos y mediante clases. Esto obviamente hablando en el paradigma de programación orientada a objetos, pero aún así en cualquier paradigma de programación, al final de cuentas la representación sigue siendo la misma, representar cadenas y símbolos que al unirlos representan una instrucción o representan algo que el lenguaje debe ejecutar o, algo que debe ser ignorado como los comentarios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Los tipos básicos de cualquier lenguaje, obviamente esto hablando en lenguajes altamente tipeados, ya que hay lenguajes que no son tipeados, como puede ser PHP o JavaScript, que no necesitan que declaremos el tipo de dato de la variable que vamos a utilizar. En caso como Java, C, C++, etcétera, si hay tipos de datos, en este caso los tipos de datos básicos son los enteros, que por lo general son int, long y short, dependiendo de los tipos de bytes que vayan a ocupar cada variable. Después tenemos los caracteres, que los caracteres siempre representan un byte. Estos vienen dados de acuerdo al código ASCII. Obviamente son solamente como lo dice un carácter, solamente es uno solo. Después tenemos los booleanos. Los booleanos, al igual que los caracteres, también ocupan un byte, que solamente nos representan un estado que puede ser cierto o falso. Y después tenemos los tipos de datos compuestos. Tenemos los enumeración, los productos, las uniones y las listas. Estos se llaman tipos de datos compuestos porque se componen de datos básicos para su construcción de los mismos. Por ejemplo, tenemos las listas y los arrays. Las listas pueden ser listas de enteros, de caracteres o de booleanos. Por si le llama compuestos, porque están compuestos por tipos de datos básicos. Aquí nos faltó poner el string, pero el string al fin de cuentas es un tipo de dato compuesto, ya que no es un tipo de dato primitivo del lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje C, el string no existe, lo que existe es un array de char, que ese array de char al final de cuentas es un string. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos las expresiones y operadores. Como vemos en la imagen de la izquierda tenemos un árbol que, como vemos, ese árbol representa la expresión que está allá abajo, que es 2pi más seno de x. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que al final de cuentas, cuando nosotros expresamos una operación aritmética, lo que estamos haciendo es generar un árbol, y ese árbol se va construyendo con base a las reglas aritméticas, ya que nosotros sabemos que, por ejemplo, el 2 por pi va a ser la primera ejecución que se va a hacer, ya que el por es el que tiene la mayor jerarquía dentro de los operadores. Después tenemos el más, que el más es el que se va a ejecutar después, porque es el de menor jerarquía. Y después tenemos seno de x, que el seno de x, como al ser un argumento o al ser una función, se ejecuta ya al final. Es por eso que en el árbol tenemos primero del lado izquierdo, que es 2pi por x. El resultado de eso se va a sumar a lo que está en el resultado del lado derecho, que es la división de entre seno de x entre la distancia, entre una función que se llama distancia, que tiene como parámetro x y y. Después esa función llamada distancia retorna un valor. Ese valor se va a dividir con lo que nos haga de seno de x, y después ese valor se va a sumar al resultado de 2 por pi. Después tenemos las declaraciones recursivas y declaraciones mutuamente recursivas. En este caso, como tenemos una variable x, después tenemos que esa variable x se le va a asignar a otra variable que es y. Después tenemos la variable z, que nos dice que va a ser igual a x igual a 2.
Esto se dice que es recursivo, ya que declaramos una variable con base en otro, o sea que estamos referenciando una variable con base a otra variable que después se va a utilizar, ya que aquí estamos diciendo que Y va a utilizar a X, pero X no es un dato previamente establecido, X es una variable, así que puede cambiar. Pasamos a la siguiente. Ok, aquí tenemos las variables y las referencias de asignación. Por ejemplo, tenemos que las variables pues son todas las literales que podemos poner en un lenguaje que nos representen ya sea un carácter, un entero, un booleano, una cadena. Al final de cuentas son variables porque su valor va variando según la ejecución del programa. Las referencias y las asignaciones, en este caso la asignación siempre es el igual, ya que le estamos después de ese igual, el resultado o la variable que venga después de ese igual se le va a asignar a la variable que está del lado izquierdo. En el control de ejecuciones tenemos las sentencias, operadores condicionales, condiciones, sentencias repetidas y excepciones. Esto también se les llama ejecuciones de control. No, bueno, sí, pero por ejemplo, al final de cuentas sirven para controlar el flujo de datos. Por ejemplo, una condición sirve para controlar para dónde va el flujo de los datos, ya sea que se vaya por el camino que es verdadero o por el camino que se vaya que es falso. Tenemos las excepciones en caso de que ocurra un error en el programa, ejecuta una instrucción de si pasó este error, ejecútame esto, lánzale una advertencia al usuario de que ingresó mal un dato, por así decirlo. En caso de que haya ingresado bien el dato, no se excepcionó, por lo tanto, continúa con el algoritmo previamente establecido para regresarle una respuesta a ese usuario. Se les llama ejecuciones de control por lo mismo de que controlan el flujo de datos hacia donde va dirigido el programa. La siguiente diapositiva. Mecanismos de establecición, funciones de orden superior, mecanismos por parámetros. Hay funciones que son funciones parametrizadas o funciones no parametrizadas. Hay funciones que cuando se ejecutan regresan un valor y funciones que cuando se ejecutan no regresan ningún valor. Esto obviamente también depende del programa, ya que lenguajes como Java se debe establecer que en caso de que regrese un valor a esa función, se le tiene que poner qué valor va a ser. En este caso puede ser un string, le puedes poner string public string y el nombre de la función y entre paréntesis los argumentos y después abrimos corchetes. Entre los corchetes vienen las instrucciones que queremos, pero al final de cuentas esa función tiene que retornar un string. Hay lenguajes como PHP y JavaScript que no es necesario ponerles qué va a retornar, solamente con ponerles funciones y después ponerle el return. Ya hasta el final de la función va a retornar algo. Los parámetros son casi igual en todos los lenguajes de programación. Después del nombre de la función viene entre paréntesis los parámetros que queremos que se ejecuten dentro del segmento de código que representa esa función. Obviamente esto es entrada y salida porque al final de cuentas estamos alimentando una función con datos de entrada para que nos retorne datos de salida. Concurrencia. Por ejemplo, existen numerosos lenguajes que incluyen facilidades para el desarrollo de código que se ejecuten mediante varios procesos concurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, esto se le conoce más tradicionalmente como hilos, ya que tenemos una ejecución que esté ejecutando. Podemos poner, por ejemplo, esto se ocupa mucho en los lenguajes orientados a móviles y web, ya que ellos interactúan con una base de datos esperando una respuesta. En lo que espera la respuesta puede tardar, dependiendo de la conexión, puede tardar n cantidad de tiempo. En esa n cantidad de tiempo, obviamente no le podemos dejar la pantalla en blanco al usuario porque no sabe qué es lo que está pasando, por lo que podemos poner podemos poner una ejecución de un
una ejecución, por ejemplo, de una progress bar, que es como el circulito ese que aparece en las pantallas de cargando, que está dando vueltas continuas hasta que se termina de cargar la promesa. Esto se debe mediante la concurrencia, ya que mientras esté ejecutando la solicitud de datos, también esté ejecutando que se vea la ruedita que nos dice que está cargando. Este es obviamente un ejemplo de la concurrencia. Hay más ejemplos. Por ejemplo, que tenemos una tarea ejecutándose en segundo plano mientras nosotros hacemos una, como así pasa en casi ya todos los programas. Por ejemplo, cuando tenemos un programa abierto y que si estamos ejecutando otro, a fin de cuentas estamos usando la concurrencia, ya que se está ejecutando el programa en segundo plano. Después tenemos objetos, clases y herencia. Un objeto encapsula un recurso o variables locales y proporciona operaciones de manipulación de dichos recursos. ¿Esto qué quiere decir? Para empezar, tenemos un objeto, mejor dicho, tenemos una clase. De esa clase se generan los objetos. Se puede decir que la clase es el molde y los objetos al final de cuentas son los que lo que sale de ese molde, porque todos los objetos de todas las clases, más dicho, los objetos de una clase son prácticamente iguales. Es lo único que cambia pueden ser las variables, pero todo su comportamiento es el mismo. Tenemos la herencia, ya que una clase puede heredar de otra. Por ejemplo, si tenemos una clase llamada padre y una clase llamada hijo, el hijo puede heredar los atributos de nombre y apellidos del padre, o los comportamientos. Por ejemplo, que el padre tenga una función llamada dormir, el hijo la hereda. No necesariamente debe estar explícitamente declarada en la clase hijo para que el hijo pueda acceder a ese comportamiento o a esas variables. Los objetos, pues como ya lo dijimos, son vaya la redundancia, son los objetos generados por las clases, al fin de cuentas lo que se ejecuta, porque no se ejecuta la clase, lo que se ejecuta es el objeto creado por la clase. Y como decimos, la herencia lo que hace es pasar de un hijo a otro hijo, pasar de un padre a un hijo, o inclusive si podemos tener más hijos, por ejemplo, que ese hijo tenga otro hijo, que puede ser el nieto puede heredar tanto comportamiento como variables del padre y del abuelo. Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplo de una clase, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una clase, tenemos un objeto, ese objeto le asignamos, lo vamos a controlar con el apuntador llamado P. Tenemos variables locales que son X y Y igual a 5. Después tenemos dist. El dist es un método del objeto. Ese método ejecuta una serie de instrucciones y al final de cuentas, tenemos el objeto P. Vamos a ejecutar la función llamada dist, y al final de cuentas lo que va a hacer es ejecutar lo que se ve en la cuarta línea. De la cuarta línea hasta la sexta, es todo eso lo que va a ejecutar. Aquí como nos podemos ver, tenemos un objeto P. Ese objeto P tiene el comportamiento de la función dist. Siguiente diapositiva, por favor. Genericidad, aplicaciones de cualquier tipo. Por ejemplo, tenemos genericidad en algoritmos, ya que tenemos, por ejemplo, el ejemplo del algoritmo de Quicksort o de Distract o de cualquier otro, como puede ser el de burbuja. Esto quiere decir que se puede aplicar en cualquier tipo de lenguaje, no necesariamente, solamente hay que obviamente modificarlo a las reglas del mismo, pero al final de cuentas lo que siempre nos va a regresar es el mismo resultado, no nos tiene por qué cambiar la ejecución de un algoritmo en otro. Obviamente esto también depende de la alimentación de los mismos, pero si los alimentamos con los mismos datos no tiene por qué haber ningún tipo de cambio. Después tenemos la descomposición modular. Como vimos hace un momento, tenemos funciones. Al fin de cuentas, las funciones son segmentos de código que también se pueden conocer como módulos. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para dos cosas. Primero, porque tenemos la opción de reciclar código. También tenemos la opción para empezar, de reciclar código, de hacer el código más óptimo, de hacer que el código se pueda separar en varias partes, por si una parte falla, no falle todo el algoritmo.
Y al final de cuentas esto está pensado más en la programación orientada a objetos, en el tan famoso dicho de divide y vencerás, ya que si tenemos un programa sumamente grande lo podemos descomponer en módulos. Por ejemplo, una operación algebraica la podemos dividir en dos. No sé, ¿qué más? Por ejemplo, el cálculo de un vector se puede descomponer en dos, que primero calcula el vector X y después calcula el vector Y y después lo sume. Y así hay obviamente más ejemplos de descomposición modular. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí les cedo la palabra a mi compañero que nos va a hablar acerca de la familia de los lenguajes y todo lo que conlleva. Bueno, pues aplicando lo que son la familia de los lenguajes, esto no es más que la aplicación de distintos paradigmas que las personas han tratado de aplicar para hacer diferentes interpretaciones. Nosotros como medio de comunicación natural, pues tenemos nuestro propio lenguaje, el lenguaje natural por el cual nos comunicamos. Para una máquina, este proceso de análisis se vuelve más complejo, por lo que es necesario aplicar diferentes metodologías para esta comprensión, ya que una persona aplica lo que es la lógica, mientras que una computadora simplemente sigue secuencias, hace operaciones y todo basándose pues en su hardware. Para comenzar, se tiene lo que son los lenguajes imperativos. Estas clasificaciones se van a ir haciendo para satisfacer, como se dijo, diferentes paradigmas y cada lenguaje va a aplicar su visión de cómo se soluciona esto. Am, Conforme pasa el tiempo, se van aplicando diferentes metodologías, se van descubriendo diferentes tecnologías y como tal se va evolucionando en lo que son los lenguajes. Como se mencionó, los lenguajes imperativos van a empezar a hacer la aplicación de lo que es una máquina de von Neumann. Eso no es más que una arquitectura que se sigue para hacer la comprensión de lo que es un modelo, que en este caso pues va a estar interpretado por lo que es una máquina de Turing, que ya se sabe que una máquina de Turing es un proceso de estados que va a ir cambiando en una cinta semi-infinita dependiendo pues de las acciones que se le hagan, es decir, se le van a aplicar diferentes reglas de producción y estas mismas van a ir modificando lo que es nuestro código fuente para arrojar ahora un resultado que una computadora sea capaz de entender, sea capaz de analizar. Y pues por eso se hace esto para la interpretación del hardware mediante la arquitectura von Neumann, después para la interpretación por lo que es la máquina de Turing. Para hacer ejemplos prácticos se tiene lo que son diferentes lenguajes. Para empezar se tiene Fortran, que es desarrollado en 1955 y que su nombre no es más que el juego de palabras de fórmula y transición. Esto lo que hace es que innova aplicando lo que es un lenguaje de cálculo científico, pero llevándolo más a lo que es un lenguaje de alto nivel o lo que se intenta, lo que se hace relativamente un lenguaje de alto nivel. Ya empieza a usar lo que son los saltos. Por ejemplo, se utilizan ya mnemotécnicos con sentencias como, por ejemplo, goto. Lo que hace es empezar a hacer saltos. Es decir, si se tiene una etiqueta y después se tiene otra etiqueta con una acción diferente, pues nosotros nos podemos saltar ese tipo de instrucciones mediante pues esos saltos que se le indican con los mnemotécnicos y ya no sigue un lenguaje como tal tan estructurado, sino que ya podemos ir saltando en lo que es nuestro código fuente para la interpretación no necesariamente secuencial, sino que pues podemos ir tomando diferentes aplicaciones. Pues se tiene el lenguaje COBOL, que la mayoría de estos lenguajes están basados pues en siglas. COBOL no es una excepción. Tiene que es Common Business Oriented Language. Está orientado un poco después, que ya es a principios de los 60. Esto más que nada viene para hacer una gestión de lo que es nuestro lenguaje. Aquí ya se empiezan a aplicar lo que son nuestros análisis y más que nada se empieza a hacer en el análisis sintáctico, que es el primero de nuestros análisis. Como tal, pues aquí se va siguiendo una estructura y la primera de ellas pues empieza por una fase de análisis. Luego le empieza a hacer esa interpretación, por lo que empieza a asimilarse más a lo que es un lenguaje natural, que en este caso trata de interpretar el inglés, pero no como tal es una calca, porque pues un lenguaje a día de hoy son más de 20, 30 años después, no se tiene una interpretación tal cual exacta de lo que es un lenguaje natural, sino que se toman palabras reservadas, se utilizan las reglas gramaticales para construir una oración o tal, pero esas reglas como tal se empiezan a aplicar más para lo que es el análisis sintáctico.
Otro ejemplo de lenguaje pues es Algol. Algol también viene de unas siglas que es Algorithmic Language, y este ya empieza a parametrizar lo que son los algoritmos, ya empieza a aplicar bloques, ya empieza a aplicar que son definiciones un tanto más complejas para hacer rutinas, para tener procesos de entrada y salida. Esto de manera secuencial pues va como tal enriqueciendo ya sea los propios lenguajes o permitiendo desarrollar nuevos, porque pues todos estos empiezan a ser lenguajes de alto nivel que como tal pueden irse desarrollando más, es decir, que puede haber lenguajes que puedan estar hechos a partir de lenguajes tan completos como lo son estos. El siguiente lenguaje, ya llegando un poco más a lo que son lenguajes conocidos a nivel cultural, está, por ejemplo, BASIC, que es Beginners All Purposes Symbolic Instructions Code. Esto fue desarrollado también en los años 60 y esto ya permite la declaración de variables. Permitirá que estas secuencias de saltos, como por ejemplo el Gutu, puedan ser ejecutadas y aplicadas, pero ya esto enfocándonos más en un entorno, por ejemplo, competitivo como lo es el de Microsoft y no necesariamente en la informática, ¿no? Que pues ya se empieza a llevar a lo que pueden ser los circuitos y tal, teniendo esta facilidad de lo que es el manejo del hardware. Después, con los años, va desarrollándose lo que es ahora el lenguaje Pascal, que este ya viene implementándose ya más para los años 70. Este fue desarrollado para facilitar el trabajo de todo, es decir, ya se estaba empezando a hacer complejo esta interpretación de los lenguajes y como se hacían tantos procesos repetitivos, se empezó a simplificar todo esto y para eso llegó el lenguaje Pascal. Empezó a ser sistemático, empezó a ser eficiente, a aplicar estructuras. Con todo esto se basó de lenguajes pasados, como lo puede ser Algol, para simplificar muchas de sus características y así formar un lenguaje nuevo que va a tener especificaciones de otros, pero que va a construirse a sí mismo y va a enriquecer, va a aportar más, va a simplificar, va a hacerlo más eficiente, etc. Después seguimos con lenguaje C, probablemente el lenguaje más conocido y más usado a día de hoy por su eficiencia. Fue desarrollado en los años 70 y este lenguaje básicamente se creó con el fin de ser ejecutado para el sistema operativo Unix, que en ese momento pues marcó un precedente para toda la informática, ya que se empezó a trabajar directamente con el kernel, se empezó a hacer programación escrita a nivel relativamente alto, ofreciendo al programador ya niveles de abstracción que le permiten interpretar mejor sus ideas en lo que es código. Es decir, que ya va a poder sistematizar, estructurar todo más de manera humana, seguir tanto una estructura tan rígida, tan seca, tan secuencial en lo que es una computadora, es decir, ya se podrá agilizar ciertos procesos y pues también facilitará el desarrollo de otros lenguajes, se empieza a declarar lo que son las variables, los punteros, empieza a hacer uso de hilos y tal. Por último, en los años del 75 al 80 aproximadamente, surge Ada, que ya es un lenguaje fiable para aplicaciones pues, empoderadas que buscan hacerse un lugar en el mercado, con programas ya basados en la que son la concurrencia, el tratamiento de excepciones, algo más interactivo, ya llegando casi a la capa de acercarse al lenguaje natural, pero como tal, a día de hoy, pues esto es bastante difícil por todas las reglas gramaticales que se tienen y sobre todo por los modismos, por toda la serie de ambigüedades que se tienen para poder establecer esta comunicación. Y pues aquí termina este tipo de paradigma que vendría siendo los lenguajes imperativos. A la par y satisfaciendo tal vez lo que son otras necesidades, por ejemplo, para las funciones de órdenes superiores, empieza a aplicar lo que son los lenguajes funcionales. Estos lenguajes funcionales, pues como su nombre lo dice, se empiezan a basar en las funciones, es decir, que utilizan a funciones que a su vez pueden llamar otras funciones que generan procesos recursivos y estas funciones pueden tener ya lo que son jerarquías, por eso pueden ser de orden superior o pueden ser de orden más bajo, para ser llamadas a sí mismas o para completar acciones dependiendo ya sea de ellas mismas o de funciones externas para satisfacer dichas necesidades. Se obtiene con esto
pues que tiene un código más eficiente, ya que se puede reutilizar mucho de este código, se puede volver a aplicar, se pueden hacer saltos, se puede trabajar de manera más interactiva como se mencionó anteriormente. Pues para la aplicación de estos están los siguientes lenguajes, por ejemplo el LSPT, que es básicamente desarrollado en procesos en los años 1958, y esto con el fin de crear un lenguaje flexible para aplicaciones de inteligencia artificial, que si bien se tiene la percepción de que es un tema nuevo, se tiene muchos años trabajando con estos temas, ya viniendo desde lo que son una red neuronal, los procesos inteligentes, la automatización, el manejo de grandes cantidades de información. Todo esto va alimentando necesidades que pues surgen con el tiempo. El Internet ha estado evolucionando exponencialmente y para satisfacer estas necesidades se han tenido que implementar técnicas, como se ha dicho, pues dependiendo los diferentes paradigmas. Estos paradigmas, como lo pueden ser los funcionales, pues se utilizan en la inteligencia artificial. Vendrán otros paradigmas que ayuden a otras necesidades, como lo puede ser el de objetos, etcétera. Otro lenguaje, pues está el Scheme, que es desarrollado en los años 75 y es una simplificación dialéctica de lo que es el lenguaje pasado, que es lo que es el LSPS, LISP, perdón. Pues ya empieza a sintetizar todo eso. Con el surgimiento y ampliación de tantos lenguajes, también se tiene que tener en cuenta de que pues van quedando lenguajes como tal más obsoletos, se van creando nuevas tecnologías y se tienen que poner a la par, por lo que cada lenguaje tiene que hacer ese intento de sobrevivir industrialmente, porque si bien se planean satisfacer ciertas necesidades, si se tiene solamente lo que ya se ha implementado en el lenguaje, este como tal no va a crecer, no va a evolucionar y se va a quedar estancado. Después tenemos lo que es el lenguaje ML, desarrollado también en 1975, y este hace simbología a las siglas metalenguaje, que básicamente estos son demostraciones automáticas para satisfacer teoremas. Independiza como un lenguaje general, por lo mismo, satisfacer diferentes necesidades, controlar el manejo de lo que son ya excepciones. Previamente se ha visto que se tienen compiladores e intérpretes para manejar el procesado de lo que es un código. Entonces nosotros vamos a tener que ejecutar el lenguaje ya sea por bloques, instrucciones, y manejar este tipo de secciones para enriquecer como tal tanto el conocimiento del programador como la agilidad del programa, porque si tiene algo tan estático, tanto para el programador como para la máquina, va a ser más tedioso este proceso de análisis de lo que es la interpretación, y por eso se tiene que ir avanzando. Por último, y como tal de los temas más importantes, está el lenguaje Haskell, que este es creado por un comité en los años 90, y esto es puramente funcional. Este lenguaje es completamente funcional, con una evaluación perezosa, como ya se dijo, asimilando a lo que es un intérprete, analizando instrucciones de manera detallada, yéndose por cada paso sin tener ninguna clase de prisa, esto con el fin de detectar errores, con el fin de ejecutar la secuencia pues de manera sistemática y pues hacer el lenguaje como tal más eficiente, porque se van a estar ejecutando los procesos, pero vamos a tener la posibilidad de cuando tengamos un error establecer específicamente lo que se tiene. Pues así pues podemos evitar lo que podría ser una sobrecarga de datos y resolver problemas de manera más simple. Siguiendo con el paradigma probablemente más funcional y aplicado a los lenguajes de programación está el lenguaje orientado a objetos. Como ya se explicó, esta es un intento del ser humano por adaptar su abstracción hacia el mundo real, pero enfocándolo en las máquinas. Es decir, nosotros vamos a extraer de objetos en la vida real las características que no sean pertinentes para nosotros. Es decir, tenemos un objeto libreta, vamos a abstraer lo que a nosotros nos importe. Es decir, si lo tenemos con una materia, si lo tenemos con un color, con un número de páginas, con un tipo de libreta, con un tipo de grosor, o si lo llevamos a otro ámbito, por ejemplo, tendremos un carro, que sus atributos como tal podrían ser muchísimos, pero dependiendo de las necesidades que una persona necesite darle a ese objeto en específico, se va a programar tanto sus características como sus acciones.
Es decir, nuestro objeto como tal, pues va a ser más que no va a ser más que un molde. Vamos a tener nuestro molde, nuestro objeto, que va a ser algo, así decirlo, hipotético. Vamos a hacer una hipótesis en nuestro lenguaje de que tenemos un objeto, le vamos a asignar características que van a estar interpretadas por variables, es decir, nuestros atributos van a tener tipos de datos. Y aquí, ya sea con el uso de métodos y tal, vamos a programar sus acciones. Es decir, vamos a tener métodos y funciones para ejecutar acciones que este objeto en concreto quiera realizar. Va a aplicar lo que son las herencias como tal, se estuvo hablando, ya no vamos a tener un lenguaje estructurado como tal, vamos a tener un main por el cual se puede partir, pero este va a ser simplemente la punta de lanza para hacer redirecciones, para heredar, para reutilizar códigos, llamar funciones, métodos, declarar objetos, declarar multitudes de objetos. A final de cuentas, pues viene a ser como una plantilla. Nosotros ya creamos nuestro objeto base y podemos utilizarlo cuantas veces nos sea necesario, sin esa repetitividad de estar programando lo mismo cada vez que nos sea necesario. Yéndonos a lo que son los lenguajes, pues está lo que es el lenguaje Simula, desarrollado en los 60, más o menos entre el 62 y el 67, con un dialéctico parecido a lo que es el Algol. Es un lenguaje, como ya se vio antes, que planea aplicar lo que ya es un análisis sintáctico. Los orientados a objetos aplican todos estos análisis, lo que son el análisis léxico, sintáctico y semántico. Es decir, van a aplicar el análisis de que todo nuestro lenguaje pertenezca al alfabeto que ya se estipuló en el lenguaje. Vamos a hacer un análisis de que todo esté bien construido, es decir, que se respeten las palabras reservadas, que se construyan dependiendo sus reglas gramaticales, sus expresiones regulares o su lenguaje definido, y que esta construcción tenga una coherencia, es decir, que si nosotros estamos construyendo una sentencia en donde le decimos que los tipos de datos van a ser enteros, únicamente nos reciba tipos de datos enteros, que no haya ese choque. Pero como tal, pues esto puede ir aplicándose dependiendo del lenguaje, porque si se maneja un compilador o un intérprete dependiendo del tipo de lenguaje y sus abstracciones, puede aplicar una u otra regla y puede ser más eficiente, más lento, pero a su vez puede ser más interactivo o más rígido para mostrar lo que es el proceso y el gestionamiento de errores. Después se pasa al lenguaje Smalltalk, que es desarrollado ya en los 70s, y este desarrolla un sistema integral orientado a objetos que facilita el uso de aplicaciones interactivas. Es decir, ya se va a tener una manera de interactuar, ya no se sigue una secuencia, ya no es de que se empieza con una entrada y se tiene una salida. Es decir, podemos tener múltiples entradas, podemos tener múltiples salidas. Esto ya permite que el usuario como tal ya no se vea limitado por el lenguaje o por el funcionamiento, ya se empieza lo que es la interactividad y el lenguaje puede comunicarse mediante su interpretación, ya sea física, como lo pueden ser mediante interfaces, con el humano, que ya puede darle pues, las acciones que se quieran ejecutar y el programa al ya tenerlas estructuradas simplemente las va a estar ejecutando y al tener esta reutilización de códigos va a evitar que nuestro programa crezca exponencialmente simplemente ejecutando lo que nosotros ya tenemos definido. Pasando a lo que son ya lenguajes de alto nivel que se utilizan competitivamente y probablemente los más conocidos en la industria, está C++, está Java, está Python, que todos estos emplean el mismo paradigma. Y como ya se mencionó, estos lenguajes son creados a partir de lenguajes cuyo nivel de abstracción es más bajo, es decir, que permiten aplicar nosotros reglas de producciones que sean más específicas, vamos a tener un contexto más cerrado y como se ve en las gramáticas y la representación de Chomsky, vamos a tener gramáticas que pueden englobar a otras gramáticas, puede hacerse esta misma representación con los lenguajes, es decir, el lenguaje C puede generar en otros tipos de lenguajes como lo es el lenguaje C++ y el lenguaje Sharp, que ya son lenguajes orientados a objetos, esto permitiéndolo por su estructura que emplea el lenguaje C. Es decir, nos va a implementar crear estos nuevos lenguajes. Su practicidad, al ser de tan bajo nivel, nos permite a nosotros agregarle más características que van a hacer más rico el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje C está enfocado en las tecnologías .NET, que es crear archivos .exe. El lenguaje C++ está más a lo de su compilador con GNN y a generar
un archivo ejecutable en hexadecimal, todo esto con diferentes puntos. Un Java se basa en su intérprete, que es un JVM, un Java Virtual Machine, y todo esto, pues, a final de cuentas, sigue una serie de procesos. Va a depender de cómo esté construido el lenguaje. No es lo mismo construir un código en Python que en Java, porque sus reglas van a ir variando, van a tener diferentes reglas gramaticales, sus palabras reservadas van a estar diferentes, por lo que el lenguaje no va a estar construido tal cual, y su interpretación puede estar basada en lenguajes tal vez naturales, como lo puede ser el inglés, o en su defecto, pues el idioma que se hable, y la construcción va a depender de lo que el usuario necesite. Más, como ya se mencionó, viene a raíz de lo que es el lenguaje C. Java también, por así decirlo, empieza a surgir en 1996, y este lenguaje se inspira un tanto de C++ por su manera de trabajar, aunque trata de simplificar algunas cosas, como lo puede ser el uso de punteros, la recursividad, la gestión de memoria, implementando un garbage collector. Pues como se dijo al inicio de la presentación, esto es dependiendo pues de las necesidades, para que hagan el lenguaje competitivo, para que pueda sobrevivir en la industria, y a la vez estas mismas necesidades satisfagan pues, lo que sea una empresa, lo que sea algo privativo, o simplemente satisfacerse a sí mismo. Muchas veces los lenguajes surgen para satisfacer necesidades de una empresa en concreto, y al esto volverse tan general, al volverse unas reglas tan generales para el mundo, pues se opta por hacer un lenguaje libre y construirlo, y la comunidad enriquecerlo pues con sus propios conocimientos. Pasando a lo que es la programación lógica, aquí ya tenemos las relaciones de una resolución que se busca en soluciones mediante el backtracking. El backtracking no es más que regresarse en procesos. Es decir, nosotros tenemos construido, por ejemplo, un árbol, queremos hacer una búsqueda. Lo que nos permite el backtracking es en esta búsqueda regresarnos. Nos permite, por así decirlo, seguir una secuencia recursiva que a su misma vez puede ser complementaria para hacer soluciones que regresen en un código. Esto nos permite hacer muchas funcionalidades nuevas, como lo puede ser la implementación de lenguajes como son Prolog y Curry. Específicamente, el lenguaje Prolog es creado en 1972 con un objetivo específico, que es facilitar el desarrollo de aplicaciones del tratamiento del lenguaje natural. Siempre se ha tratado de llevar esta relación con el lenguaje natural, porque es el lenguaje que interpretan los humanos. Una máquina a día de hoy le es imposible la interpretación del lenguaje natural, y sobre todo por las aplicaciones que se le han dado. Un lenguaje, si bien puede estar estructurado por reglas, muchas veces hasta por zonas en específico de un mismo país donde ya se tienen reglas específicas, se pueden tener modismos, se pueden tener palabras generadas a partir de las necesidades, surgen palabras nuevas, ya sea, por ejemplo, no sé, alguna palabra nueva, por ejemplo, de carácter científico, como lo puede ser COVID, una palabra que antes, si bien se desarrolló con necesidades específicas, pero como tal que en un lenguaje obedecen simplemente pues palabras reservadas, que no siguen una estructura o unas reglas como tal. Estos lenguajes se crean para hacer eficiente la comunicación con una máquina, y estas aplicaciones son más asociadas con temas de inteligencia artificial, porque estos temas de lo que es todo el procesamiento de los lenguajes naturales hacen enriqueciendo lo que es la compresión de un lenguaje máquina. Es decir, se le va a estar alimentando, porque este lenguaje no puede aprender solo, necesita la interacción sí o sí de una persona, se le necesita alimentar, se le necesita entrenar para que éste después pueda ejecutar acciones que ya sea capaz de procesar. Después está el lenguaje Curry, que es desarrollado en 1996 con un propósito de unificar la programación funcional y la programación lógica. Es decir, esto lo que busca es unir diferentes paradigmas. Tal vez se habrá pasado decirlo, pero por ejemplo, el lenguaje orientado a objetos también engloba lo que son diferentes paradigmas, lo que es el paradigma estructurado, el orientado a objetos, el funcional, y esto con el fin pues de enriquecer el propio lenguaje. También va a depender mucho del lenguaje en sí,
porque una clasificación y un paradigma no hace una regla general de que todos los lenguajes al seguir ese paradigma van a estar construidos de la misma manera, sino que pues ya sea que su compilador, su intérprete, sus reglas, sus máquinas virtuales actúen de manera específica para enriquecerlo. Ya para continuar, se tiene pues lo que son otro tipo de paradigmas. Aquí se vio los paradigmas como tal más aplicados a la industria, los que se ven más el uso de la programación y el surgimiento de las nuevas tecnologías como puede ser la industria 4.0 que trata de implementar lo que es el Big Data, el Machine Learning, los procesos inteligentes. Aquí se tienen diferentes tipos de paradigmas. Está la programación concurrente, la programación dirigida por eventos, la programación visual, la programación mediante restricciones, programación orientada al respecto, programación determinista y todas estas pues con el fin de satisfacer tal vez otras necesidades. Muy probablemente algún tipo de paradigma de estos se pueda ver empleado en algún futuro como lo es actualmente el orientado a objetos, que si bien en un inicio surgió como algo innovador, a día de hoy ya se tiene como un estándar. ¿Por qué? Porque la misma tecnología va pidiéndole a estos paradigmas se adapten más a la sociedad para satisfacer las necesidades. Hoy en día en Internet casi todo se utiliza por interfaces, se maneja por la programación por hilos y para esto se necesitó un avance, se necesitó programación funcional, se necesitó orientar objetos y se necesitó hacer esos respectivos análisis que conforman el lenguaje para que su estructura esté bien hecha, porque si bien nosotros podemos detectar errores o ambigüedades por nuestra simple lógica, una máquina es más sistemática y ejecuta los procesos de manera lineal, siendo de que para ella lo más importante es que se ejecuten. Ella no va a estar especializada en detectar errores a menos que se le indique. Es por eso que se hace la implementación de lo que son los intérpretes y este tipo de paradigmas. Bueno, pues esto es todo de nuestra parte. Nosotros fuimos el equipo 3 con nuestra exposición de los temas y sin más, muchas gracias.